Muy bien, yo creo que el lapso de holgura está por concluir, pero sin embargo vamos a hacer como de costumbre una breve reminiscencia para posibilitar que accedan otras personas a la exposición de esta noche. Eh, bueno, ya con demasiada insistencia he traído a cuenta una expresión que seguro ya resulta insistente, y es la relativa a la clasificación de los derechos reales en nuestra legislación. Hemos dicho en reiteradas oportunidades, y tomo como punto de partida para la exposición de esta noche la misma expresión, que nuestro Código Civil aglutina los derechos reales de manera tripartita, como lo dijimos el martes también. Por una parte están los derechos reales plenos, que son aquellos que confieren al titular unas facultades que, si no son omnímodas, son muy amplias y generales, que son la facultad de goce y la facultad de disposición, sobre todo esta última, ¿verdad? Podemos decidir a través de ella, quienes son propietarios o somos propietarios, el destino de un bien. Luego vimos, como lo abordamos el martes precedente, lo atañedero a los derechos reales de mero goce, que confieren otro tipo de potestad, únicamente la de disfrutar de un bien y de los frutos que produce, con la obligación de restituírselo al propietario en un lapso determinado. La figura principal dentro de este contexto es el usufructo, y otras dos figuras que se le parecen mucho, que son el uso y la habitación, que las presentamos el martes anterior. Señalamos también que estas figuras están sometidas a un proceso de extinción galopante, ¿verdad? Ya se utilizan muy poco, pero abordamos una figura que es trascendente y significada no solo en nuestra legislación, sino en la práctica jurídica, que son las servidumbres. Las servidumbres existen de hecho y de derecho, probablemente más de hecho en la mayor parte de nuestro país, precisamente y con mayor énfasis en las áreas rurales, aunque no podemos dejar de citar que también en la ciudad, en las urbanizaciones, se utilizan mucho las servidumbres de desagüe, de energía eléctrica y de acueducto. Y el día de hoy vamos a hablar de los derechos reales de garantía. Así es que les voy a presentar, con el permiso de ustedes, el temario respectivo. Todavía ingresó una persona. Ya está en la pantalla la agenda, ¿verdad? Todavía no, vamos a ver. Ahora creo que sí, ¿verdad? Bueno, ya, licenciado. Pero algún sí, ya está iniciando. Gracias. También les pido disculpas inicialmente porque aquí donde yo vivo hay continuos problemas con el flujo eléctrico y tenía algunas dificultades, pero venturosamente las mismas ya fueron superadas con la ayuda de Dios, ¿verdad, nuestro Señor? Así es que vamos a hablar de los derechos reales de garantía, y les traslado en este momento que los derechos reales de mero goce y los derechos reales de garantía tienen un punto de conexidad, el que yo ya les trasladaba hace unos minutos, que los mismos no confieren todas las potestades que tiene la propiedad, y por eso a ambos, a los derechos reales de mero goce y a los derechos reales de garantía, se les denomina derechos reales limitativos, porque lo que confieren son algunas facultades, pero no todas. Fíjense que dentro del contexto de los derechos reales de garantía figuran dos instituciones muy importantes, que son la hipoteca y la prenda. Son figuras fémuras que datan de hace muchos siglos y que surgieron con toda plenitud en la época del Imperio Romano, aunque algunos autores señalan que ya existían durante el periodo monárquico y probablemente
en el periodo de la República, pero donde alcanzaron todo su esplendor fue con el Imperio Romano, ¿verdad? Cuando ellos ya eran un imperio, ya no eran ni monarquía ni república. Luego se escinde el Imperio Romano, se divide, se fracciona previo a su conclusión, y se divide en dos grandes sectores, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente fue en una precipitada caída que posibilitó su extinción, su desaparición de una manera celérica, mientras que el Imperio Romano de Oriente se mantuvo todavía durante algunos siglos con esplendor y tuvo monarcas, emperadores sumamente significados. Al que invocamos con frecuencia es a Justiniano, porque aparte de ser un general, de ser un militar, era también un hombre de letras, ¿verdad? Y a él se debe la recopilación del Corpus Juris Civile, del que ya platicamos en alguna oportunidad. Se lo encargó a su adláter, a su asistente, que era Triboniano, y Triboniano hizo un magnífico trabajo. Entonces, dentro de esa recopilación de las ordenanzas y de las constituciones antiguas, se rescataron los derechos reales de garantía, que fueron la hipoteca y la prenda. Ambos derechos tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, yo acudo a un banco y solicito un empréstito. Pido 100,000 quetzales. Y el banco me dice, sí, don Pancho, se lo vamos a conferir, le vamos a dar los 100,000 quetzales, pero usted nos tiene que garantizar el pago de esa cantidad. ¿Y cómo? Les digo yo. Pues con una garantía hipotecaria con su casa. Usted va a afectar su casa y se incumple, nosotros con el procedimiento legal que corresponde vamos a rematarla y a venderla en pública subasta, pero como usted va a pagar, eso no es necesario. Entonces, cuando se afecta un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación, como en el ejemplo que yo acabo de señalar, lo que estoy constituyendo es una hipoteca. Si lo que afecto es un bien mueble, es decir, que en vez de una casa, lo que doy en garantía es un vehículo, un carro, digamos, un tractor, esa es una garantía prendaria. Entonces, los primeros derechos reales de garantía fueron la hipoteca y la prenda. La hipoteca y la prenda. Y esa tradición de los derechos reales de garantía pasó del Imperio Romano de Oriente a Francia en 1804. Ya hemos expuesto en diversas ocasiones que otro emperador, ¿verdad? Ya no Justiniano, sino Napoleón Bonaparte, que también fue emperador, tenía las mismas características justinianeas, ¿verdad? Era un combatiente, era un guerrero, ¿verdad? Era un general. Pero al margen de ese detalle, era un estudioso, ¿verdad? Era un hombre con una proclividad jurídica extrema, al punto que él es el verdadero gestor del Código francés de 1804. Todos sabemos que el poderío francés de esa época era muy sólido y que dominó toda Europa. Dentro de ese dominio, se recuerdan ustedes que se impuso a España de la manera más simplista, ¿verdad? Porque pidió permiso a los españoles para atravesar el territorio español, a Carlos IV, ¿verdad? Para atravesar el territorio español y conquistar Portugal. Y los españoles le dieron permiso, y cuando pasaron los ejércitos franceses, a los que conquistaron y dominaron y sometieron fue a los españoles. Y les impusieron un emperador que era el hermano de Napoleón Bonaparte, que era José Bonaparte, conocido históricamente como Pepe Botellas porque era dipsómano, ¿verdad? Entonces, les hago esta relación porque cuando Francia dominó España, les impuso su derecho, ¿verdad? Así como ellos nos lo vinieron a imponer después, ¿verdad? Pues, y no después, porque aquí ya éramos una colonia. Esto que les estoy contando fue en 1800, ¿verdad? Entonces nosotros ya incluso estábamos a punto de independizarnos, pero todas las instituciones, el idioma, la religión, las costumbres
y el derecho nos fue transferido a varios de los países actuales de Hispanoamérica, dentro de ellos la tradición civilista de los derechos reales de garantía. Pasaron a Guatemala, a México, al Perú, todas las manifestaciones de derecho civil, dentro de ellas los derechos reales de garantía, de tal cuenta que los 3 códigos civiles que han existido en Guatemala, el de 1877, el de 1933 y el de 1963, incorporaron los derechos reales de garantía. Existieron en todos y cada uno de ellos apéndices legislativos donde se regulaban. Y hasta hace muy poco en Guatemala existía la hipoteca, que todavía existe, y la prenda, que ya no existe. Sin embargo, compelidos por otro imperio, que es el imperio norteamericano, hacia 2007 o 2008, si mal no recuerdo, se generaron una serie de tratados y convenciones que impusieron modificaciones legislativas y el advenimiento de una legislación que posibilitaba el intercambio y el flujo de comercial entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos, ¿verdad? Surgió el Tratado de Libre Comercio, que entre comillas se celebró con nosotros, pero fueron normativas impuestas, y ahí se cambió la prenda, ahí se derogó la prenda y surgió la garantía mobiliaria, que es una figura muy semejante. A mi juicio y en opinión de algunos, lo que se le cambió fue el nombre, aunque hubo amplitud, hubo mejoría en varios aspectos, porque el objetivo básico es el de propiciar el financiamiento a las pequeñas y a las medianas empresas. Entonces, en la actualidad les he hecho esta exposición un poco genérica del surgimiento y desarrollo de los derechos reales de garantía hasta llegar a nuestros días, porque en la actualidad ya no se habla de hipoteca y prenda, sino se habla de hipoteca y garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria, Dios mediante, la vamos a estudiar el martes venidero para terminar lo relativo a los derechos reales de garantía. Hoy vamos a hablar de la hipoteca. Les pido por favor que abran su código a partir del artículo 822. Ya lo tenemos a la vista, ¿verdad? Sí, ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Bueno, muchas gracias. Leámoslo. Dice el artículo 822 lo siguiente. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Es un derecho real que grava un bien inmueble. Entonces, la peculiaridad, la característica de este derecho real es que afecta a un bien inmueble. Y como le señalaba hace unos minutos, su objetivo es garantizar una obligación. Hablamos de un empréstito, yo voy, lo solicito, me lo conceden, pero debo garantizarlo. Y si lo garantizo con mi casa, con un bien inmueble, esa es una hipoteca. Y al constituirla, yo estoy facultando al acreedor, que en este caso es el banco, para que si yo incumplo, me demande. Y el objetivo de ese juicio, que es un juicio de ejecución en la vía de apremio, es el de que en pública subasta se venderá mi bien, mi inmueble, con el que yo di en garantía, y con el peculio obtenido en la venta se pagará el capital, los intereses y las costas judiciales. Por ahí hay algunos criterios que señalan que ahora los elementos diferenciales de la hipoteca y la garantía mobiliaria no solo son la afectación de ciertos bienes, sino que son otros, y en efecto así será. Pero como este artículo todavía está vigente, el punto que establece la esencia de la hipoteca es que es un derecho real de garantía que afecta bienes inmuebles. Fíjense que las características de la hipoteca son las que aparecen en el numeral 3. 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Me refiero a cada una de ellas seguidamente. El primero de los caracteres
La primera característica es que es un derecho real. Pues ustedes harán la reflexión en este momento, bueno, pero ¿por qué esa insistencia si ya nos dijeron que es un derecho real de garantía? ¿Para qué insistir en ello, verdad? Pues lo traigo a cuenta por la siguiente razón. Fíjense que para cierto sector de la doctrina, para ciertos profesores, la hipoteca no es un derecho real, sino es un contrato. Hace un minuto ejemplificaba yo con un contrato de préstamo, con un mutuo. Yo voy al banco y pido un préstamo y me lo conceden, pero me piden que lo garantice con una hipoteca. Y se celebra un contrato, pero el contrato que se celebra es el contrato de préstamo, en el cual se establece una garantía, que es la hipoteca. Entonces la hipoteca no es el contrato, forma parte del contrato, pero no es el contrato. El contrato que se celebra es un contrato de mutuo, un contrato de préstamo. Y algunos arguyen que en efecto es un contrato porque es un derecho real, porque está indefectiblemente vinculado al registro de la propiedad, lo cual es cierto. Esa hipoteca que se constituyó en favor del banco hay que inscribirla. Y se rebate el argumento de que es un contrato porque nuestro código está dividido, como ya lo estudiamos y lo repito ahora, en 5 apéndices, en 5 libros. El primero trata de las personas y la familia, que fue lo que se estudió en Civil 1. Ahora estamos estudiando el libro segundo, que trata de la propiedad y de los demás derechos reales. Y aquí se estudia la hipoteca. Luego está la sucesión hereditaria, que la estaremos empezando justamente en 8 días. Luego está el registro de la propiedad. Y el último libro, el quinto, se refiere a las obligaciones y a los contratos. Y en los contratos no aparece la hipoteca. La hipoteca está regulada en el libro segundo. Entonces, insisto nuevamente, ¿verdad? Y lo ratifico, es un derecho real, porque dentro de la sistemática de nuestro código está incluido en el libro segundo. Obviamente es un derecho real y ya dijimos que es un derecho real de garantía, y lo repito de nueva cuenta, esa es otra característica, porque mediante su constitución se posibilita garantizar el cumplimiento de una obligación. Reitero el ejemplo del empréstito del banco. Voy al banco, me conceden un préstamo, yo lo garantizo con una afectación a mi casa que se llama hipoteca, y con eso lo garantizo. Si yo no pago dentro del plazo convenido, bajo las estipulaciones establecidas contractualmente, me demanda y venden mi casa en pública subasta. La tercera característica también es muy importante, es un derecho accesorio. La hipoteca es un derecho accesorio. ¿Por qué razón es accesorio? Fíjense que hay contratos principales y contratos y derechos accesorios. Los contratos principales son los que existen de manera autónoma, viven de manera independiente en el mundo del derecho, en el mundo jurídico. Y los contratos y derechos accesorios no tienen autonomía ni independencia, sino existen en relación a un contrato principal. Por ejemplo, la hipoteca es accesoria del mutuo y de alguna otra figura, pero en este caso que ejemplificamos, yo voy al banco, me dan el préstamo y me piden que lo garantice con mi casa. Ahí la hipoteca es accesoria porque podrían darme el préstamo con fianza, llevo a un fiador, ¿verdad? O con prenda, doy una prenda que podría ser mi carro, pero la hipoteca no existe por sí misma. Yo puedo llegar al banco y decir, miren, fíjense que yo quiero constituir una hipoteca. Entonces me preguntan, ¿usted quiere un préstamo? Y yo les digo, no, yo no quiero préstamo, yo simplemente quiero constituir una hipoteca. Entonces me miran y me examinan como que si estuviera perturbado, como que hubiera perdido la razón, y me dicen, mire, la hipoteca no se puede constituir por sí misma, es menester constituirla en relación a otro contrato. Por eso es un derecho accesorio. Entonces repito e insisto, es un derecho accesorio porque su ciclo vital, su vida jurídica, depende de otro derecho, depende de otro contrato, que en este caso que yo ejemplifiqué es el contrato de préstamo. Y la última característica
consiste en que la hipoteca es indivisible. Y yo les pido de favor que veamos el contrato del artículo 825, que se refiere a la indivisibilidad de la hipoteca. Ubíquenlo, por favor. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado. Muchas gracias, Selvi. Indivisibilidad de la hipoteca. Dice este artículo lo siguiente: la hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Lo vamos a leer nuevamente porque, como hemos expuesto en oportunidades precedentes, la redacción jurídica a veces es inextricable, ¿verdad? E impone que leamos un par de veces alguna redacción para captar su esencia. Dice el artículo 825 lo siguiente: indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Utilicemos el ejemplo que hemos empleado. El banco me da a mí 100,000 quetzales y yo tengo que pagar en un lapso específico de 10 años mediante amortizaciones mensuales. Y religiosamente, fervorosamente, cuidadosamente voy y hago los pagos, ¿verdad? Hasta que he cubierto el 95% del préstamo que me otorgaron. Me entregaron 100,000 quetzales en préstamo y ya pagué 95,000, debo 5,000. Pero ahí tengo alguna dificultad pecuniaria, ya no puedo pagar y me demandan porque debo 5,000. Entonces yo, en buena lógica, podría esperar que si se inicia el juicio, solo vendan el 5% del bien inmueble porque yo ya pagué el 95% de la deuda. Y voy al banco y le digo, mire, está bien que me demanden, pero ustedes no pueden afectar más que el 5% de la finca porque yo ya pagué el 95% de la deuda. No. Aunque debiera 25 quetzales o 10 quetzales, me demandan y se vende públicamente la finca en términos de totalidad. Por eso dice el artículo 825, indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Entonces, a eso se refiere la indivisibilidad de la hipoteca, a que la misma subsiste íntegra, aunque se reduzca la obligación. Vamos a hablar seguidamente de los elementos. Como ya hemos dicho en oportunidades precedentes, en toda relación jurídica siempre concurren 3 tipos de elementos. Los elementos subjetivos o personales, que son las personas que participan en una relación jurídica. Recordemos que la persona natural o física o la persona colectiva, moral o abstracta es el protagonista de la relación jurídica, ¿verdad? Siempre hay personas en las relaciones de derecho. Están luego los elementos objetivos o reales, que son los entes materiales despojados de humanidad sobre los cuales se cae el efecto del derecho, y finalmente los elementos formales. Hablemos de los elementos subjetivos o personales. En la relación hipotecaria concurren generalmente y por lo menos 2 personas, un acreedor y un deudor. El acreedor es el titular del derecho real de hipoteca, quien hace el préstamo en el caso del banco. El banco me dio un préstamo, él es mi acreedor. Y yo soy quien recibí el préstamo y tengo que pagarlo. Yo soy el deudor. Generalmente el deudor, en el caso de la hipoteca, es el propietario del bien que se da en garantía. Yo di en garantía mi casa. Pero puede ocurrir eventualmente lo siguiente, lo que les voy a describir a continuación. Puede ocurrir que yo voy y solicito el préstamo y el banco me dice muy amablemente, claro, ahí le vamos a dar los 100,000 quetzales, no se preocupe, señor Flores, no tenga pena, se los vamos a dar, pero usted tiene que constituir una hipoteca
y la hipoteca es una afectación a su casa o a un inmueble de su propiedad. Entonces yo les digo, pero yo no tengo casa ni tengo terreno, no tengo bienes. Ah, que lo lamentamos, me dicen, fíjese que entonces no le podemos dar el préstamo, porque usted no tiene una garantía sólida que ofrecernos. Y me voy cabizbajo, alicaído, ¿verdad? Pensativo, y llego y le comento a mi hermano. Y mi hermano, que me quiere mucho, que me dice, no hombre, no tenga pena, Pancho, me dice, yo sé que usted necesita ese dinero y yo voy a dar en garantía mi casa. Entonces fíjense que aquí ya concurre una tercera persona. El acreedor, que es el banco, el deudor, que soy yo, y mi hermano, que es el propietario del inmueble que se va a dar en garantía. Él no es el deudor. Él está dando un bien para garantizar mi deuda. Claro que esto es una eventualidad, ¿verdad? Porque una persona ajena a la relación muy difícilmente constituye una garantía de este tipo, porque regularmente dentro del estamento al que correspondemos la mayoría de nosotros, en nuestra casa la conseguimos con mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces es arriesgarla. Yo difícilmente daría mi casa para garantizar el cumplimiento de una obligación ajena, probablemente por mis hijos, ¿verdad? Pero entonces, les repito, los elementos subjetivos básicamente son el acreedor y el deudor, y eventualmente un tercero que ofrece como garantía un bien inmueble, aunque él no sea el deudor. Hablemos ahora de los elementos objetivos o reales. Bueno, el primero es la obligación que se garantiza con la hipoteca. ¿Cuál es la obligación? El otorgamiento de los 100,000 quetzales como préstamo y la obligación que tengo yo de pagarlos. Ese es un elemento objetivo o real. Y luego, el bien inmueble que se grava para garantizar el cumplimiento de una obligación. Básicamente esos son los elementos objetivos o reales. La obligación propiamente dicha y el bien inmueble. Pero aquí debo traer a cuenta lo atañedero a que hay bienes que no pueden hipotecarse, que son los que están enunciados en el artículo 838, que yo les pido que traigan a la vista. Dice el artículo 838, bienes que no pueden hipotecarse. No podrán hipotecarse, primero, el inmueble destinado a patrimonio de familia. Y segundo, los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumplen la mayoría de edad. Fíjense que se señala acá que no puede constituirse hipoteca sobre un bien en el que se ha constituido patrimonio familiar. Nosotros estudiamos lo relativo al patrimonio familiar en Derecho Civil 1. Es uno de los últimos puntos. Ustedes lo han de recordar. Establezco que no es lo mismo patrimonio conyugal, que es el relativo a los regímenes económicos, comunidad de gananciales, comunidad absoluta o separación absoluta. Eso no es de lo que estamos hablando. El patrimonio familiar es una institución que está regulada a partir del artículo 352, que yo les pido que traigan a la vista. Espero que ya lo tengan a la vista. Artículo 352. Así es, licenciado. Muchas gracias. El artículo 352 dice, el patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Bienes sobre los cuales puede constituirse. El patrimonio familiar se puede constituir sobre las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar. Imagínense que hay una persona que tiene un peculio significado, ¿verdad? Tiene varias casas y es propietario de
un sinnúmero de bienes, pero de repente sus negocios empiezan a conducirse de manera deficitaria, ¿verdad? Tiene muchas pérdidas y él ha obtenido recursos de préstamos bancarios y los bancos están a punto de demandarlo. Entonces él, advirtiendo que en un momento dado puede resultar insolvente y no cumplir con su familia, toma una casa en especial, o varias, ¿verdad? Y constituye sobre las mismas patrimonio familiar. Eso implica que, tal y como dice el artículo 352, esa casa o los bienes que se destinaron a patrimonio familiar están destinados únicamente para protección de la familia, para que ahí viva la familia por si los negocios siguen tan mal y él se queda en la calle, ¿verdad? Entonces, ese patrimonio familiar, esa casa, no puede ser hipotecada, porque entonces estaría perdiendo de vista la finalidad, que es la de proteger a la familia, ¿verdad? Entonces, por eso dice el artículo 838 que no puede ser objeto de hipoteca el bien que se grava para constituir un patrimonio familiar. Y asimismo no es hipotecable aquel bien que se obtiene por herencia o legado cuando el causante impone una condición, la condición de no gravarlo con hipoteca, y esa condición no puede rebasar los 5 años. Les decía yo que dentro de 8 días, Dios mediante, estaremos iniciando el estudio de la sucesión hereditaria. La sucesión hereditaria es cuando una persona transmite su patrimonio para después de su muerte, y una forma de transmitirlo es por el testamento, ¿verdad? Entonces una persona otorga u ordena su testamento y designa a un hijo suyo como su heredero y le deja una casa, bajo la condición de que no le imponga hipotecas. Y el lapso de vigencia de esa condición son 5 años, como dice el artículo 838, numeral segundo. Finalmente tenemos los elementos formales. La hipoteca tiene que constituirse notarialmente. Hay que ir con un notario. El banco tiene sus notarios, ¿verdad? O voy a buscar yo un notario de mi confianza y él redacta el contrato de préstamo y ahí se constituye la hipoteca en una escritura pública. La escritura pública solo puede ser autorizada por un notario, se redacta en un papel especial, que es papel de protocolo que solo le venden a los notarios, y el testimonio de esa escritura se inscribe en el registro. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Salvo que haya una extrema confianza, ¿verdad? Que yo le diga a alguien, yo te doy 100,000 quetzales y dame en garantía tu casa. Pero ¿cómo, si no se estableció por escrito y registralmente, va a haber una garantía sólida? Sería una temeridad constituirlo verbalmente. Ahora, ¿cómo se extingue la hipoteca? La hipoteca se extingue básicamente, aunque pueden haber algunas otras alternativas, se extingue básicamente de 3 maneras. Fíjense que se extingue por el pago. La verdad es que la forma decente, lógica, normal y esperable de extinguir una obligación es cumplirla, ¿verdad? Yo tengo que pagar indefectiblemente. Entonces, el pago, que es una forma de extinguir una obligación, es el mecanismo normal y lógico. Yo sé que tengo que pagar y voy, y aquí está la cantidad que adeudo. Entonces, el banco, para el ejemplo que yo estoy citando, me expide lo que se llama una carta de pago. La carta de pago es otra escritura que autoriza a un notario en donde se hace constar que yo ya pagué y el testimonio de esa escritura se envía al registro para cancelar la hipoteca. Ahí se terminó la hipoteca. La otra forma de extinguir la hipoteca ocurre cuando yo no pago. Entonces el banco me demanda, ¿verdad? Y utiliza la vía del juicio de apremio, en vía de apremio, para demandarme. Ahí se fija una audiencia y se vende en pública subasta la casa, y como ya lo señalé,
los dineros que se obtienen de esa venta sirven para pagar el capital, los intereses y las costas judiciales. Y si no hay postores, ¿verdad?, que estén interesados en la compra de la casa, entonces se le adscribe al banco, al acreedor, ¿verdad? Y finalmente, hay un mecanismo muy interesante de conclusión de la hipoteca que está regulado en el artículo 856, que les pido yo que traigan a la vista. Dice el artículo 856, y ya lo están consultando, ¿no? Dice el artículo 856, prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Leámoslo otra vez. Prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. Imaginémonos que a mí me otorgaron ese préstamo de 100,000 quetzales en el año 2000 y el plazo para cumplir la obligación era de 10 años. Es decir, el plazo se venció en el año 2010. Ahí tenía que haber yo pagado. Pero no pagué. Y sorpresiva y milagrosamente, el banco no me cobró. Entonces, ahora, en el año 2020, ya que transcurrieron 10 años desde que se venció la obligación, porque repito, el préstamo me lo dieron en el año 2000. El plazo para el cumplimiento de la obligación era de 10 años. Venció en el año 2010, ahí debí haber pagado, pero no pagué y el banco no me cobró. Entonces, si pasaron 10 años, que ya pasaron de 2010, estamos en 2020, entonces yo ya puedo pedir la prescripción de la hipoteca y puedo pedir que se cancele la obligación de conformidad con lo que establece el artículo 1170, inciso segundo, que es el que estamos invocando en ese último párrafo. Dice el artículo 1170, no es numeral segundo, es numeral primero, dice: el registrador, a solicitud escrita de parte interesada, cancelará, primero, las inscripciones de derechos reales sobre inmuebles con plazo inscrito cuando hubieran transcurrido 10 años de vencimiento del plazo o de la prórroga inscritos. Estos dos artículos están vinculados, el 1170 y el 856. La hipoteca prescribe a los 10 años de transcurrido el vencimiento de la misma, sin que se hubiera cobrado, ¿verdad? Imaginémonos, eso no puede ocurrir nunca, que al banco se le hubiera olvidado y no me demanda. Entonces, el día en que se cumplen 10 años, yo amanezco redactando una petición por escrito, porque así lo dice el 1170. El registrador, a solicitud escrita de la parte interesada, cancelará y se cancela la hipoteca. Porque recuérdense ustedes, y esto lo digo ya para terminar, que la prescripción es una figura jurídica basada en el transcurso del tiempo, que posibilita que se adquieran derechos o se extingan derechos. Cuando hablamos de la usucapión o prescripción adquisitiva, señalamos que los poseedores pueden convertirse en propietarios según el artículo 620 del Código Civil, con base en un justo título, y que exista una posesión continua, pacífica, y por el tiempo establecido en la ley, que son 10 años. Ahí se adquirió un derecho. Aquí es una prescripción negativa o liberatoria. Después de 10 años, termina la hipoteca. Como yo he terminado la clase de esta noche, mis estimados compañeros, nos vemos y nos hablamos, más nos hablamos que nos vemos el día martes de la semana entrante para abordar lo relativo a la garantía mobiliaria. Me dio mucho gusto saludarlos y espero que pasen buena noche.